En el video de hoy vamos a resolver un problema referente a homomorfismos de anillos. ¿Existe un epimorfismo de anillos entre el conjunto de los números complejos y el conjunto de los números reales? La respuesta es que no existe. Gracias por ver este video. Bueno, ya dejándonos de payasadas, veamos cómo llegamos a este resultado. Para comenzar, vamos a suponer que la pregunta tiene como respuesta un sí. Supongamos que existe al menos un epimorfismo de anillos entre estos dos conjuntos. Pero, ¿qué viene de la mano de esta palabra epimorfismo? ¿Qué propiedades se cumplen para que sea un epimorfismo de anillos? Entonces, vamos a ver de manera breve qué cosa viene de la mano del significado de epimorfismo. Para saber eso, tenemos que conocer a los homomorfismos. Un homomorfismo vendría a ser una aplicación, es decir, una función, en donde los conjuntos de partida y de llegada van a ser sistemas algebraicos. Y estos sistemas algebraicos van a ser análogos, es decir, van a preservar su estructura. Y eso va a ser una característica inherente de nuestros homomorfismos. Los homomorfismos son aplicaciones que preservan estructura. Como hemos utilizado el concepto de sistema algebraico, vamos a hablar algo corto sobre ellos. Vendría a ser un conjunto básicamente donde se define una ley de composición interna, o también llamada operación binaria, el cual irá acompañado de ciertas propiedades algebraicas. Todo esto hará que nuestro conjunto obtenga una estructura algebraica. De aquí va a venir su nombre, ¿no? Sistemas algebraicos o estructuras algebraicas. Estos tipos de conjuntos son muy utilizados hoy en día en el álgebra moderna o también llamada álgebra abstracta. Algunos ejemplos de estos conjuntos tan famosos vendrían a ser los grupos, que solo tienen una operación binaria, los anillos, que solo tienen dos operaciones binarias, los R-módulos, que tienen una operación binaria y una función asociada a este conjunto, los espacios vectoriales, que son un tipo de R-módulo, y finalmente los cuerpos o campos, que son un tipo de anillo. Como nosotros solo queremos centrarnos en los homomorfismos de anillos, entonces consideremos el anillo A y el anillo B, y así vamos a definir una función que va de A hacia B, el cual toma un elemento de A y nos va a arrojar un elemento de B que denotamos como f de A. Esta aplicación será un homomorfismo de anillos si cumple con la condición de que al tomar cualquier par de elementos del conjunto A y sumarlos, nos va a arrojar la suma de las imágenes de estos elementos. Y si cogemos dos elementos cualquiera de A y los multiplicamos, esto nos tiene que dar como resultado el producto de las imágenes de estos dos elementos. Debemos tener muy en claro que la suma y el producto que está al lado izquierdo le pertenece al anillo A, mientras que la suma y el producto del lado derecho le pertenece al anillo B. Nosotros vamos a utilizar aquí la misma notación de suma y producto para ambos anillos, para así evitar el exceso de notación. Recordemos que para diferenciar la operación y el anillo donde vamos a estar trabajando, tenemos que darnos cuenta que en un lado van a ser elementos de A y en el otro van a ser imágenes de estos elementos, donde las imágenes claramente van a estar en el conjunto B. Algunos tipos de homomorfismos de anillos muy importantes vendría a ser el monomorfismo, que es cuando esta aplicación es inyectiva. Otro caso serían los epimorfismos, que justamente en nuestro problema nos hablan de ellos, y esto es cuando la aplicación es sobreyectiva. Finalmente tenemos a los isomorfismos, que es cuando la aplicación es biyectiva. Este último es muy importante en el plano del álgebra abstracta. Por ejemplo, al estar estudiando en un sistema algebraico poco conocido, en busca de desarrollar un cierto cálculo, esto podría resultar algo engorroso, ya que este conjunto, valga la redundancia, es poco conocido. Entonces, si nosotros conocemos o encontramos un isomorfismo con algún conjunto en donde nosotros tenemos mayor dominio, podemos usar este conjunto para desarrollar dicho cálculo, ya que un isomorfismo nos dice que ambos conjuntos son iguales en un sentido algebraico, los cuales solo van a diferir
en que sus elementos se representan de formas distintas. No lo olvidemos porque en próximos videos vamos a utilizar esta característica. Para terminar, mostraremos el homomorfismo entre el anillo de los números enteros y el anillo de las clases residuales módulo n. Observemos que aquí igualmente usamos una misma notación en ambos lados, pero se diferencian ya que las letras entre barras o corchetes representan conjuntos, mientras que las letras nada más van a representar números enteros. Ahora sí, con todo lo que hemos recordado, podemos seguir con la demostración. Como habíamos mencionado, hemos supuesto que existe un epimorfismo de anillos, así que eso quiere decir que tenemos una aplicación sobreyectiva que va del conjunto de los números complejos hacia los reales. Y además cumple con esta propiedad de todo homomorfismo de anillos. Como esta aplicación es sobreyectiva, eso quiere decir que cualquier elemento de los números reales puede ser escrito como una imagen de esta aplicación. Es decir, existe un U que pertenece a los complejos de tal forma que R se escriba como f de U. En particular, como el número 1 pertenece a los reales, entonces existe un U que pertenezca a los complejos de tal forma que el 1 se escriba como f de U. Además, considerando la identidad ahora de los números complejos, que en el fondo nosotros sabemos que es la misma identidad de los números reales, ya que los números complejos son una extensión de los números reales. Así, para nuestro U que teníamos anteriormente, se va a cumplir que al multiplicarlo por derecha o por izquierda por nuestra identidad, nos va a dar siempre el mismo U. Reemplazando esto en la igualdad 1 es igual a f de U, entonces tenemos 1 es igual a f de 1 por U y eso es igual a f de U por 1. Entonces 1 es igual a f de 1 por f de U y eso es igual a f de U por f de 1, ya que esta es una propiedad de los homomorfismos de anillos. Entonces 1 es igual a f de 1 multiplicado por 1 y eso vendría a ser igual a 1 por f de 1, pues hemos partido de que 1 es igual a f de U. Entonces finalmente tenemos que 1 vendría a ser igual a f de 1. Así, si nosotros tenemos cualquier homomorfismo de anillos que es sobreyectivo, o sea que es un epimorfismo de anillos, entonces se va a cumplir que siempre esta aplicación va a llevar la unidad del conjunto de partida a la unidad del conjunto de llegada. Por otro lado, tenemos que recordar que cualquier anillo siempre va a tener al neutro aditivo. Y todo homomorfismo de anillos siempre va a llevar al neutro aditivo del conjunto de partida al neutro aditivo del conjunto de llegada. En particular, para este caso, va a llevar al cero de los complejos al cero de los números reales. Habiendo ya utilizado la propiedad que nos brinda este problema, tenemos que ponernos a pensar cómo generar una contradicción. Nosotros sabemos que entre los complejos y los reales hay una relación, ya que los números complejos son una extensión de los reales, y esto surge de la idea de encontrar raíces que cumplan con esta ecuación que acabamos de escribir, ya que en los reales no existe ningún valor que cumpla con esta condición. Considerando esto, vamos a tomar al i de los complejos, y como f, el homomorfismo es una aplicación, entonces tenemos asegurado que f de i va a existir en los números reales. Así vamos a denotar a f de i como un r que pertenece a los números reales. Entonces vamos a multiplicar f de i por f de i. Eso va a ser igual a r por r. Entonces, utilizando la propiedad de los homomorfismos de anillos, vamos a tener f analizado en i por i es igual a r cuadrado, con r que pertenece a los reales. Así vamos a tener f analizado en i cuadrado es igual a r al cuadrado, pero sabemos que i cuadrado es igual a menos 1 por álgebra básica. Entonces f de menos 1 va a ser igual a r al cuadrado, con r real. Entonces, por propiedades de homomorfismos, f de menos 1 vendría a ser menos f de 1 y eso es igual a r al cuadrado. Pero nosotros habíamos probado que este epimorfismo lleva la unidad de los complejos a la unidad de los reales. Por tanto, tendríamos menos 1 es igual a r al cuadrado con r real. Entonces, r al cuadrado más 1 es igual a 0 con r real. Pero esto es algo absurdo, debido a que en los reales no existe elemento que cumpla con esta condición. Esto quiere decir que nuestra afirmación inicial, que existe algún epimorfismo entre los complejos y los reales, no se puede dar. Por tanto,
se va a cumplir lo opuesto a esto. Es decir, no existe ningún epimorfismo entre los complejos y los reales. Como ves, la demostración de este problema fue sencilla. Sin embargo, teníamos que conocer y tener bien en claro los conceptos. Gracias por ver este video, dale me gusta y comparte para así poder llegar a más público. Y no te olvides suscribirte. Adiós.